niñez, echando va un día bajo el nicaragüense sol de encendidos oros, en la hacienda fecunda, plena de la armonía del trópico, paloma de los bosques sonoros del viento, de las hachas, de pájaros y toros salvajes. Yo os saludo porque sois la vida mía. Pesado buey, tú evocas la dulce madrugada que llamaba la ordeña de la vaca lechera, cuando era mi existencia toda blanca y rosada, y tú, paloma arrulladora y montañera, significas en mi primavera pasada todo lo que hay en la divina primavera. ¿Qué tal? Estamos en la casa de un... Bueno, la verdad que es un honor estar hoy acá, en Dos Lectores, transmitiendo desde la casa de un escritor que es, bueno, además de escritor, es profesor del universitario, es un tipo de consulta, es una excelentísima persona, es un buen amigo. Y para hablar de otro grande como Rubén Darío. ¿Cómo te va, René? Bien. Bienvenido al programa. A pesar del COVID, gracias, y gracias por tus elogiosas palabras que me parecen un poco exageradas. Lo tenemos a René Lenarduzzi unos días en Santa Fe, entonces lo estamos aprovechando lo invitamos al programa para que nos hable de una de las voces latinoamericanas más importantes y más determinantes de la poesía moderna, como fue Rubén Darío. Decime, René, ¿por qué Rubén Darío? Cuando hay que hablar de literatura latinoamericana es ineludible, imprescindible hablar de la obra del nicaragüense. Claro, es prácticamente ya un mojón importantísimo en la literatura y nadie puede poner en duda la importancia de Rubén Darío. Sin embargo, yo lo elegí porque creo que se ha ido formando a través de los tiempos una especie de imagen como de un autor un tanto decorativo, superficial. Lo que más queda en la memoria, en el imaginario de la gente, son sus poesías de marquesas de Versalles, de cisnes, sí, claro, etc. Y ha, digamos, quedado esa imagen un poco superficial. Y sin embargo, Darío es mucho más que todo eso. Y, por ejemplo, su obra es de un trabajo, de una perfección sorprendente. Por ejemplo, Prosas Profanas, que fue el libro que lo lanzó, digamos, a la fama ya como poeta hispanoamericano. Muchos han dicho que una colección de poemas sueltos, así que él fue escribiendo en aquellos años en que vivía en Chile y Buenos Aires. Y sin embargo, estudiándolo bien al libro, hay un armado, hay un entramado de esas poesías que parecen que no tienen nada que ver una con otra, que obviamente es intencional, que no puede no ser intencional. Empecemos por el título. Y yo voy a detenerme en este detalle para dar a entender el trabajo que ha hecho este hombre con la literatura. El libro se llama Prosas Profanas y es un libro todo de versos. Ya ahí parece que hay como un guiño al lector. Ahora, realmente prosas está usado no en el sentido de prosa como un tipo de discurso, sino que hace referencia a un momento de las misas solemnes, las prosas. Es más, él después en las palabras liminares dice: yo he dicho en la misa rosa mi juventud, mis antífonas, mis secuencias, mis profanas prosas. Ahora, eso nos hace entender que el libro él lo entiende como un texto litúrgico de una misa que él, a propósito, se llama la misa rosa de su juventud. Y fíjate que termina con la poesía Ite misa est, porque el libro en realidad se llama Prosas Profanas y otros poemas. La parte de Prosas Profanas termina con ese texto. O sea que ahí hay un trabajo intencional. Y es más, sigue más, lo de la misa rosa de la juventud, que es la misa que celebra la belleza, que celebra el arte, que celebra la perfección, tiene digamos así, una víctima, como en la misa cristiana se recuerda la inmolación de Cristo y hay una hostia, etc.
y es la mujer. La mujer. Es la mujer. Y él muchas veces habla de la mujer haciendo referencia a la comunión, a la hostia, etc. Y en ese poema ahí Temisa habla de una sacerdotisa que al mismo tiempo es la víctima que se inmola. Sí, sí. Ahora, ¿la mujer por qué? La mujer porque está vista fundamentalmente como la gran reproductora. Darío es muy erótico, sí. Con fuertes connotaciones sexuales en muchas de las imágenes, que hace referencia al sexo concreto de la mujer. A mí me hace acordar mucho a veces a ese famoso cuadro de Courbet que se llama El origen del mundo y que tanto escándalo provocó y que todavía sigue provocando, porque él también se concentra en el sexo femenino como el elemento reproductor de la naturaleza, el origen del mundo, el origen incluso de la alegría, de la belleza. De la belleza absoluta, es como una suerte de... Claro, porque él era fundamentalmente un gran esteta. Un gran esteta. Eso no quitó que después tuviera también ciertos compromisos de tipo político. Que hizo poesía política, Rubén Darío. Hizo política, sí, sí. No es o sea, no es un poeta de barricada, pero de barricada política, pero es Para su época era sorprendente. Por ejemplo, el poema que tiene a Cristóbal Colón, o ínclitas razas ubérrimas. Sí. Bueno, muchísimo. Tiene un poema a Roosevelt. A Roosevelt. Y por otro lado también tiene una salutación al águila, que es un saludo a los Estados Unidos. Sí, sin duda. Y por otro lado es un poeta tan, tan rico, que tiene de pronto poesías que son de una sencillez increíble, absoluta. Como por ejemplo aquel poema Allá lejos, Voy que vi un día allá en mi infancia, etcétera, que es realmente parece casi un poema sencillista. O, por otro lado, y aquí ya dejamos de lado lo literario y entramos más en la parte biográfica, personal de Rubén Darío, este gran cantor del amor, de la mujer. En realidad se casó muy joven y se quedó viudo. Sí. Se casó con una mujer que no quería. Cuentan que lo emborracharon los hermanos de esta mujer y lo casaron borracho. Sí, no sabía lo que... muy feo. Una mujer que después, de la cual él escapó. Y que en los momentos finales de su vida, que ella moría por la cirrosis, por el alcohol, se le plantó al lado de la cama y fue la viuda oficial de Rubén Darío, con todos los honores que le rindieron en Managua cuando murió. Cuando vuelve de Europa. El gran amor de Rubén Darío fue Francisca Sánchez. Una mujer española, que todo el mundo dice que era analfabeta. Y era analfabeta, sí, es verdad, pero era la hija del jardinero del rey. O sea que era una mujer que se codeaba con un grupo social de un cierto refinamiento. Yo lo que a mí me parece que es fundamental en Rubén Darío es que es el primer... lo que hace Rubén Darío es gestar el primer movimiento que América exporta a Europa. Es decir, es verdaderamente americano, con todo lo que se le puede criticar al modernismo, con todo lo que se le puede rever, incluso, como decía Rubén muy, muy acertadamente, sus fuertes connotaciones castrenses, sus fuertes connotaciones políticas y sobre todo que tienen que ver con la derecha, pero él logró hacer lo que logró aprovechar una coyuntura para crear un movimiento que nos representara a nosotros ante el mundo. Yo no sé si diría que Darío es de derecha. Ajá, está. Él tuvo la salutación al águila, que fue una obra que le pagaron para que la escribiera. Claro.
cosa que se usaba en aquel entonces. Sí. Pero si leyendo él no, me parece que es difícil tacharlo de derecha. Está bien. Tanto que incluso, digamos, toda la década de los 60 y los 70, que la crítica literaria era generalmente de izquierda, nunca nadie, digamos, lo criticó desde ese punto de vista a Darío. Sí, después hoy en día, si uno quiere, digamos, trabajó para el diario de Mitre, trabajó para La Nación, pero también trabajó José Martí para el diario de La Nación. Era por primera vez, y ahí está otra de las cosas interesantes, es un tipo que es poeta de profesión. Y que se profesionaliza. Y hace lo que se hacía en ese momento y se sigue haciendo hasta hace poco. Las figuras poéticas importantes después los eligen los países para que sean sus embajadores en países culturalmente importantes. Fíjate, Rubén Darío, creo que fue a veces, sí, lo mandaron como embajador a Argentina. Después hay mucha gente, por ejemplo, Pablo Neruda fue embajador de Chile en París. Miguel Ángel Asturias también fue embajador de Chile. Se repite esa historia de mandar figuras literarias importantes como representantes culturales de Gabriela Mistral, de su país. Hacemos un brevísimo corte y seguimos charlando con René. Logramos, a pesar de tiempos tan particulares, avanzar en consolidar una institución de puertas abiertas con un consejo más abierto, más transparente y más participativo. Mirá todo lo que hicimos en www.consejosantafe.gov.ar. Bueno, René es, además de muy ameno y de saber mucho y de no tener ganas de cortar el programa, porque da para varios programas más, todo lo que hablamos en el corte, es un muy buen poeta. Y una idea de este programa es justamente, recuperar la voz de aquellos escritores que justamente hablan de otros escritores, pero que también producen y también tienen obra. Así que vamos a hacer un recorrido breve por tu obra, René. Bueno. Sí, porque es breve la obra. Es breve la obra. El primer libro de René se llama Alpairo. ¿Cómo surge Alpairo? Alpairo surge después de, por lo menos, ese libro lo trabajé como unos 10 años. Con texto que iba corrigiendo y volviendo a corregir y inventando una forma de combinarlos para que tuviera una cierta unidad, una cierta coherencia. Y de centenares de textos quedaron esos, que son unos 30 más o menos. Tuvieron varios títulos las posibles colecciones de esas poesías, y al final terminó convenciéndome mucho Alpairo, porque tiene una fuerte carga imaginaria. Alpairo es una expresión que significa que pertenece al mundo de la navegación a vela, y que significa el barco que está, digamos, a punto de partir con las velas totalmente desplegadas ya, pero con las cuerdas flojas, y por lo tanto basta tirar las cuerdas para que se hinchen las velas y parta. Y en el uso coloquial pasó a significar estar listo para algo, estar ahí como preparado para hacer algo. Entonces esa imagen me pareció muy interesante. Y la selección al final de los textos lo hice sobre una base, digamos, de una concatenación de textos escritos en distintos momentos y que no tenían en principio nada que ver uno con otro, pero que de alguna manera expresaban, digamos, como la evolución de un yo que empieza a advertir cosas
sorprendentes, que le llaman la atención, que quiere entender el mundo y que tiene como una especie de sed fáustica de conocer y de entender el mundo. Por eso, por ejemplo, aparece a menudo Fausto. Bueno, Fausto aparece una sola vez. Aparece Fausto, aparece Prometeo, aparece Ulises, porque Ulises sabemos que las sirenas con sus cantos lo que le prometían era la sabiduría universal. Claro. Aparece la serpiente del paraíso, o sea, todos esos mitos que hablaban de la tentación del saber. Del conocer infinito. Y por otro lado hay toda una serie de poemas que hablan del vivir, digamos, obedeciendo, el vivir adaptándose a las circunstancias, a las cosas que te marcan, que tienes que hacer y qué sé yo, y cómo poco a poco se va rompiendo eso y se llega a como un momento de liberación a través del sentido de la solidaridad entre los seres humanos. Yo les leo un fragmento, un poema tomado al azar. Dice: he traspapelado viejas nociones y recuperado el brillo de ciertas imágenes. Un oficiante sin voz deposita lámparas apagadas sobre un altar vacío. Yo, el que se adormece, el que duerme. Un poco con esto también de lo que hablábamos recién de Darío, de lo ceremonial y de la liturgia, esa mezcla entre lo pagano y lo ritual, lo religioso. Sí. ¿Cuántos años separan al Pairo de Mador? No sé, pero muchos. Muchos. Este debe ser del 90 y algo. Ajá. Y ese otro... Este es del 95. Del 95. ¿Y ese? Y Mador es del... Espérate que le estoy buscando el pie de imprenta del 2009, ¿puede ser? Puede ser, sí. Mador es el segundo libro de René. Mador es otra palabra que yo creo que lo mejor que sé hacer es ponerle títulos. Unos títulos hermosos. La verdad que yo les cuento, uno lee mucho poesía de la región, de la zona, y la verdad que por ahí hay algunos títulos que podrían estar un poco mejor. Pero los títulos de René siempre tienen, y son muy, ¿sabés lo que tienen los títulos tuyos? Son muy buen resumen de lo que es tu búsqueda estética. Es decir, por ahí al Pairo, ese barco que está por arrancar y que está desplegando las velas, pero que todavía no arrancó, que promete salir, que promete darse a la mar. Y después Mador, explícalo vos. Porque a mí me pareció que Mador, que significa, porque es una palabra que ya no la vas a encontrar en los diccionarios. Ajá. Que significa esa humedad que se forma sobre la piel, que no llega a ser sudor, y que es propia de estados febriles o de ansiedad fuerte. Cuando uno siente el cuerpo mojado y pegajoso, pero que no suda, no es sudor, eso es el Mador. Hoy en día creo que es un término médico solamente, se usa como tecnicismo médico. Pero, por ejemplo, en italiano sí existe la palabra madore, porque deriva del latín, y todavía hoy se dice, oh, qué madore, como una expresión para expresar una emoción fuerte. ¿Y cómo surge Mador? El texto, ¿qué es lo que lo impulsa? ¿También es un conjunto de poesía que vos fuiste? No, es que yo tenía escrito toda una serie de poesías que después las iba seleccionando, las iba ordenando de un modo, de otro, etcétera, poniéndole distintos títulos según el orden que le daba, y al final cuando elegí Mador tiene, mientras que aquí hay un orden, digamos, bastante lineal, hay como en cierto modo se puede decir como un esquema narrativo, si bien no hay nada de narrativo, ahí no, ahí son como toda una serie de estampas que fui seleccionando, más vale por alguna unidad de tipo temática, pero no hay una línea que progresiva, de algo que va, un relato que va progresando. Y a mí me pareció que Mador tenía el mismo efecto, digamos, semántico que al Pairo, era estar
¿viste? A la Porque espera. ese estado del cuerpo, esa humedad del cuerpo que todavía no es sudor. Así como el alpairo es la nave que está ahí lista para partir, pero no parte. Es siempre esa zona límite entre una cosa y la otra, que me parecía que sugería muy bien lo que en el fondo querían decir todos esos textos. Ahora, yo quiero decirte que yo nunca me propuse publicar. Pero como para mí el escribir es una búsqueda mía, íntima, una aventura personal con la palabra y conmigo mismo, porque muchas cosas mías las descubrí por las cosas que escribía. Y si al final después acepté, fue porque estaba trabajando siempre esos textos, los ponía en un orden, los ponía de otro, le cambiaba título, los corregía y nunca se acababa. Y creo que las cosas en algún momento hay que acabarlas y ya que se han creado, tienen que salir, tienen que parirse, digamos. Y por eso también ahora estoy pensando otro centenar de poesías que tengo por ahí, reducirlas, hacer una selección muy cuidada y hacer otra publicación que por el momento tiene como título Ignoradas derrotas, que parece una cosa rara, porque si hay una derrota uno no la puede ignorar, pero ahí la palabra está tomada de una novela de un amigo, de esa expresión. Y derrota está usado en el sentido de derrotero. De derrotero. De ruta, que tienen el mismo étimo, el mismo origen, la palabra derrota, ruta, derrotero. Y como subtítulo, La casa, el mundo. Yo les voy a leer un poema antes de irnos al corte, un poema porque todos son muy lindos. Dice: no vuelve al arca la paloma porque se prefiere ignorar la lágrima de este diluvio y explicar en cambio la cuadratura del círculo. Muere una virgen bajo una lluvia de rosas y apestan 1000 cadáveres sin santidad ni geometría. Narciso enloquece en la sentina de una nave donde no hay espejos y se multiplican iguanas, cifras y elefantes. Vamos al corte y seguimos en programa. Muy bien y estoy muy contenta de haber venido acá a vacunarme. A todos atendieron muy bien, están muy bien organizados, muy bien organizados. Estoy muy contenta de haberme vacunado. Los baldíos de mi infancia. De niño, en el barrio había 3 baldíos. Los 3 estaban en mi cuadra. 2 enfrente de casa, el otro en la misma vereda. Ahí crecían con vegetal regocijo enredaderas de campanillas rosadas y azules, burucuyáes y pisingallos, los tártagos con sus gigantescas hojas medicinales, las insidiosas ortigas, los pérfidos abrojos y la benéfica zarraparrilla. La fauna no era menos variada: hormigas, culebras, caracoles, lagartos, sabandijas que huían asustadas a nuestro paso de exploradores y al deslizarse furtivo de los gatos que hacían de los baldíos su territorio de caza. Para nosotros, los baldíos eran la isla de Peter Pan, la foresta africana, el jardín de las delicias. Con los años, gentes emprendedoras fueron tapiándolos, quitaron las malezas, construyeron huertas y viviendas, pero para entonces el asombro y los prodigios ya lo buscábamos por otros espacios, en las salas de los cines, el embeleso de los zaguanes, el reclamo de los libros.
Eso es de tu libro que está en preparación. Sí, donde hay muchos poemas que rescatan imágenes de la infancia. De la infancia. Esa, de los baldíos. Yo recomiendo que le pidan amistad a René en Facebook, porque en Facebook vos colgás cosas que yo ya te dije que tenés que hacer un librito con eso. Hay mucho que me lo dice. ¿Viste? No. Él hace como... Contá qué son esos artículos que colgás vos en Facebook. Son cosas que se me ocurren a mí simplemente. Vos investigás una palabra... Sí. Bueno, no te olvides que yo fundamentalmente me gané la vida como profesor y como investigador en la Universidad de Venecia y por lo tanto ahora me han quedado un montón de cosas, ahora que estoy jubilado. Me han quedado un montón de cosas ahí en el tintero. Cuando yo publicaba en aquel entonces tenía que hacer las cosas de acuerdo con un rigor de tipo académico. Ahora lo hago mucho más libremente y con matices divulgativos, lo cual me resulta mucho más divertido. Y nada, a mí me gusta mucho observar cómo hablamos, de dónde salen esas estructuras, de dónde salen las palabras. Y bueno, por ahí encuentro algo interesante y lo escribo y lo pongo en Facebook. Y están buenísimos, son unas entradas cortitas, pero que la verdad que son un encanto. Si vos, ya nos estamos yendo, lean a Rubén Darío, lean a René Lenarduzzi, que tenemos la bendición de tenerlo en Santa Fe. Es un tipo que sabe mucho, es un tipo que es una persona muy agradable y podés pasar horas charlando y la verdad que es un muy buen poeta y es una muy buena persona. Y seguimos en Dos Lectores, leyendo y leyendo todo el tiempo. Ahora, antes de irnos, si tuvieras que elegir un texto de Darío, ¿cuál te gusta? ¿Sur, Los Raros? ¿Un libro? Un libro, Canto de Vida y Esperanza. Canto de Vida y Esperanza. Bello. Total, Canto de Vida y Esperanza, sin duda. Nos vamos hasta la semana que viene con otro lector y otro lector.